¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos a la siguiente noticia. Una conferencia de prensa convocada por el diputado Héctor Arce realmente polémica. En esta conferencia de prensa no solo responde a la convocatoria de Andrónico Rodríguez a la unidad, sino que el diputado Héctor Arce comparte audios que atribuye a Andrónico Rodríguez, en los que él habla de su distanciamiento de Evo Morales planificado hace 4 años atrás. Pero lo peor de todo sería las últimas palabras en el audio de Andrónico Rodríguez, donde estaría despreciando a los movimientos indígenas y donde nació el movimiento al socialismo. Escuchemos las polémicas palabras del diputado Héctor Arce, quien le dice a Andrónico Rodríguez que no votará por él. Escuchemos y luego continuamos. Yo no voy a votar por usted, Andrónico Rodríguez, así de sencillo. Hagamos de cuenta que es el día de la elección. Mientras no haya una decisión orgánica, este diputado no va a votar por vos, Andrónico Rodríguez. Aquí está, no voy a votar por vos. Y voy a recorrer los 9 departamentos del país para informar a nuestras organizaciones sociales de cómo usted traicionó al evismo, de cómo traicionó a las organizaciones sociales, de cómo los utilizó a las organizaciones sociales para llegar donde está. Silenciosamente traicionó. Yo voy a ir por los 9 departamentos. Es más, fin de semana, la próxima semana, ya voy a mandar a imprimir un libro. Y dentro de ese libro estoy explicando cómo usted ha traicionado al movimiento indígena. De cómo hoy usted habla de la corrupción cuando no hizo absolutamente nada contra la corrupción. Usted, Andrónico Rodríguez, cogobernó con Lucho Arce, le viabilizó su gestión de Lucho Arce, tenía sus reuniones oscuras pactadas con Lucho Arce y no dijo absolutamente nada. Y ayer cuestiona al gobierno de Lucho Arce. Por tanto, yo no voy a votar por usted, Andrónico Rodríguez, así de sencillo. Andrónico Rodríguez tomó la decisión política de ser candidato a costa de la traición, a costa de la deslealtad, a costa de la inconsecuencia política. Cualquier acuerdo para mí es en base a principios ideológicos programáticos. Nosotros no pactamos, no negociamos con la derecha jamás y no hacemos negocios turbios, señor Andrónico Rodríguez. Vamos a escuchar 3 audios de cómo Andrónico Rodríguez, desde que asumió como presidente del Senado hace 4 años y medio, empezó a planificar de manera silenciosa. Planificó su divorcio, su alejamiento del evismo, pero también de su base social. Le valió un comino el movimiento indígena popular. Vamos a escuchar este primer audio. Tomando en cuenta que Lucho actúe de manera inteligente y estratégica contra Evo, porque hermano, yo me olvidé no solamente defensor, no solamente vocero, sino defensor de Lucho. ¿Qué dice acá Andrónico Rodríguez? Que si Lucho Arce hubiera actuado de manera inteligente y estratégica contra Evo, que él se hubiera convertido no solo en su vocero, sino en defensor de Lucho Arce. ¿Qué estaba diciendo acá Andrónico? Que aniquilen a Evo Morales políticamente y, si era necesario, físicamente. El segundo audio, por favor. El MAS, lamentablemente, nació de las entrañas del movimiento indígena campesino sindical. Está un poco difícil abrirnos a la clase media. Seguimos que campesinos indígenas, orgánico aquí, orgánico allá. ¿Qué dice? Dice, el MAS lamentablemente nació de las entrañas del movimiento indígena campesino sindical. Está difícil abrirnos a la clase media. Seguimos diciendo campesinos indígenas orgánicos aquí, allá. En otras palabras, lo que está expresando es su desprecio a los sindicatos. Está expresando y manifestando su desprecio hacia el movimiento indígena. De manera textual, seguimos diciendo campesinos aquí, campesinos allá, ¿no? Que el MAS, dice, el MAS lamentablemente nació
de las entrañas del movimiento indígena. Oiga, qué triste realmente que este sujeto, Andrónico Rodríguez, se dirija de esa forma. Ahora entiendo, en un discurso en Santa Cruz con empresarios, ¿qué dijo? Nos hemos enfrascado 200 años, la izquierda, la derecha. Andrónico Rodríguez, si tienes algo de memoria y si has estudiado algo de historia, estos sectores pobres, humildes, para lograr un derecho, conquistar un derecho, tuvieron que dar sus vidas, tuvieron que ofrendar su sangre, heridos, muertos, viudas, personas con discapacidad quedaron. Y usted hoy dice, lamentablemente, el MAS nació de las entrañas del movimiento indígena. Es su voz, Andrónico Rodríguez, es su voz. El tercer audio, por favor. Definitivamente me pongo al lado de la oposición, igual puedo empezar a mirar. Dice, me puedo poner al lado de la oposición, igual puedo empezar a brillar. Oiga, yo creo que a Andrónico Rodríguez le han hecho creer creo que le han hecho creer como al bombón, ¿no? Que es un bombón. Le han hecho creer que es el hijo del pueblo. No, si yo quiero, me voy a la oposición, igual voy a brillar. Ese es su discurso del otro día, de ayer. Andrónico Rodríguez, para mí, expresa el cinismo, la hipocresía, la traición de usted, Andrónico Rodríguez. Y hay muchos otros audios, Andrónico Rodríguez, por si acaso. Este diputado puede equivocarse en algunas cosas, pero jamás va a mentir o va a engañar. Estos audios son originales, oficiales, Andrónico Rodríguez. De conocimiento del pueblo boliviano, el día de ayer, los magistrados autoprorrogados le hacen un favorcito a Andrónico Rodríguez. Este no es un hecho casual. Y asimismo obstaculizan la candidatura de Evo Morales. Estos hechos no son aislados, son pactos, son acuerdos. Tú me das esto, yo te doy esto. Y en base a eso, estos hechos definitivamente obedecen acuerdos con la oposición, con la derecha, con el enemigo. Andrónico Rodríguez no dudó un minuto de sentarse, pactar, acordar, negociar con toda la derecha boliviana, con Marcelo Claure, en representación del Departamento de Estado de Estados Unidos, con partidos políticos que hoy intentan terciar en las elecciones. Para comprender en su verdadera magnitud y dimensión, vamos a escuchar 3 audios de cómo Andrónico Rodríguez, desde que asumió como presidente del Senado hace 4 años y medio, empezó a planificar de manera silenciosa, planificó su divorcio, su alejamiento del evismo, pero también de su base social. Le interesó un comino su sindicato, su central, su federación Mamoré Bulo Bulo, las 6 federaciones, es decir, le valió un comino el movimiento indígena popular. Vamos a escuchar este primer audio, por favor. Yo, tomando en cuenta que lucha actúe de manera inteligente y estratégica contra Evo, porque hermano, yo me olvidé no solamente defensor, no solamente de vocero, sino de defensor. ¿Qué dice acá Andrónico Rodríguez? Que si Lucho Arce hubiera actuado de manera inteligente y estratégica contra Evo, que él se hubiera convertido no solo en su vocero, sino en defensor de Lucho Arce. ¿Qué estaba diciendo acá Andrónico? Que aniquilen a Evo Morales políticamente y, si era necesario, físicamente.
Por eso Andrónico Rodríguez, de manera tibia, calculando, decía algunas frases. Ahí está claro. El segundo audio, por favor. El MAS, lamentablemente, nació de las entrañas del movimiento campesino sindical. Está un poco difícil abrirnos a la clase media. Seguimos campesinos indígenas orgánicos y orgánicos allá. Si podemos repetir de nuevo, por favor. Escuchemos. El MAS, lamentablemente, nació de las entrañas del movimiento campesino sindical. Está un poco difícil abrirnos a la clase media. Seguimos campesinos indígenas orgánicos y orgánicos allá. ¿Qué dice? Dice, el MAS lamentablemente nació de las entrañas del movimiento indígena campesino sindical. Está difícil abrirnos a la clase media. Seguimos diciendo campesinos indígenas orgánicos aquí, allá. En otras palabras, lo que está expresando es su desprecio a los sindicatos. Está expresando y manifestando su desprecio hacia el movimiento indígena. De manera textual, seguimos diciendo campesinos aquí, campesinos allá, ¿no? Que el MAS, dice, el MAS lamentablemente nació de las entrañas del movimiento indígena. Oiga, qué triste realmente que este sujeto, Andrónico Rodríguez, se dirija de esa forma. Ahora entiendo, en un discurso en Santa Cruz con empresarios, ¿qué dijo? Nos hemos enfrascado 200 años, la izquierda, la derecha. Andrónico Rodríguez, si tienes algo de memoria y si has estudiado algo de historia, estos sectores pobres, humildes, para lograr un derecho, conquistar un derecho, tuvieron que dar sus vidas. Tuvieron que ofrendar su sangre, heridos, muertos, viudas, personas con discapacidad quedaron. Y usted hoy dice, lamentablemente el MAS nació de las entrañas del movimiento indígena. Esa es su voz, Andrónico Rodríguez, es su voz. El tercer audio, por favor. Yo definitivamente me pongo al lado de la oposición, igual puedo empezar a ampliar. Imagínese, por favor, si podemos escuchar de nuevo. Yo definitivamente me pongo al lado de la oposición, igual puedo empezar a ampliar. Dice, o me puedo poner al lado de la oposición, igual puedo empezar a brillar. Oiga, yo creo que Andrónico Rodríguez le han hecho creer que es, no sé si los Pitufitos, la Caperucita Roja, Blancanieves, ¿no? Creo que le han hecho creer como al bombón, ¿no? Que es un bombón. Le han hecho creer que es el hijo del pueblo. No, si yo quiero, me voy a la oposición, igual voy a brillar. Ese es su discurso del otro día, de ayer. Andrónico Rodríguez, para mí, expresa el cinismo, la hipocresía, la traición de usted, Andrónico Rodríguez. Y hay muchos otros audios, Andrónico Rodríguez, por si acaso. Este diputado puede equivocarse en algunas cosas, pero jamás va a mentir o va a engañar. Estos audios son originales, oficiales, Andrónico Rodríguez. El otro aspecto que queríamos resaltar es que Andrónico Rodríguez pactó con Lucho Arce. ¿Cuál es el acuerdo que tienen con Lucho Arce? Primero, inhabilitar a Evo Morales y lograr su habilitación como candidato a Andrónico Rodríguez. Ese es el primer pacto que tienen con Luis Arce Catacora. Segundo, a cambio de su habilitación, porque Lucho Arce los tiene controlados a los autoprorrogados, Andrónico Rodríguez le ha prometido a Lucho Arce que la próxima semana le va a aprobar la ley de preclusión. ¿Qué implica eso? Esa ley es dañina, perversa. Nadie va a poder cuestionar los resultados de un proceso electoral.
ni nacionalmente, ni internacionalmente. Esa es una trampa para el futuro, para las elecciones subnacionales, nacionales. A cambio de su habilitación, también pactó aprobarle créditos. Es decir, la próxima semana, Andrónico Rodríguez va a tener que cumplir su palabra de aprobar la ley de preclusión, pero también créditos para Lucho Arce. Esta semana, el día lunes, ha estado César Siles, ministro de la Justicia en Sucre. Incluso anoche lo ha denunciado Iván Lima y cuestionaba su reunión de César Siles con los magistrados autoprorrogados. ¿A qué ha ido esa reunión César Siles? Para cumplir la instrucción de Lucho Arce de que lo habiliten sí o sí a a Andrónico Rodríguez y dejen fuera la candidatura de Evo Morales. Ese era el acuerdo. Este martes 3 de junio, Lucho Arce ha tenido una reunión con diputados. Una diputada arcista me llama decepcionada, frustrada, y me dice, Lucho Arce nos ha comentado, textual, que llamó en 2 oportunidades a Andrónico Rodríguez, que hablaron prolongadamente, y que en la última llamada le dijo, sí o sí, Andrónico, tú tienes que ir con el MAS. Sí o sí tienes que ir con el MAS. Y que tienes que retornar para unificar. ¿Y qué dijo Andrónico Rodríguez a Lucho Arce? Lo voy a pensar, muy bien, lo voy a pensar. Este martes confesó Lucho Arce, informó a todos los diputados eso, que habló en 2 oportunidades sobre la candidatura de Andrónico Rodríguez con el MAS. Desmiéntame, Andrónico Rodríguez, y si es un cobarde, un marica, obviamente se va a negar. Lucho Arce les ha dicho a los diputados, ¿sí? Y una diputada me comenta esto. Segundo tema, Andrónico Rodríguez pactó con los magistrados autoprorrogados para lograr su habilitación con tercer sistema. Por eso estaba calculando, esperando hasta el último minuto. Andrónico Rodríguez se fue a reunir en Santa Cruz con Johnny Fernández, Eva Copa, Zícter, Félix Pazzi, calculando, esperando hasta el último minuto. Ese pacto lo hicieron con los autoprorrogados para que lo habiliten y dejen fuera a Evo Morales. Pero ahí también Andrónico Rodríguez ha pactado con la derecha. Yara Lozano es la primera candidata senadora de Pando. ¿Sabe quién había sugerido a esta señora Yara Lozano, primera candidata senadora por Pando? El magistrado autoprorrogado Espada. Es su candidata de Espada. Asimismo, Fabián Ayala, primer candidato a senador suplente de Beni. Y ¿saben de quién había sido su candidato? Fabián Ayala, de Hurtado, porque con él planificaron toda esta acción sucia y perversa. Entonces yo me pregunto, si Andrónico Rodríguez es capaz de juntarse, negociar, pactar con la oposición, con estos autoprorrogados, con el arcismo, con Marcelo Claure, una persona así, pero además mentiroso, calculador, cizañoso, traicionero, ¿puede llegar a ser presidente? Me pregunto. Porque anoche ya lo estaban posesionando, el 8 de noviembre de la presente gestión. Tengo información de senadores, senadoras del Senado. Andrónico Rodríguez, cuando había sesiones muy complejas, muy complicadas, delegaba a la vicepresidenta. O decía, voy a salir un ratito, y no volvía más. O por último, se hacía al enfermo. O por último, se desmayaba. Cuando en Mamoré Bulo Bulo, cuando tenía que ir a proclamar a Evo, se hizo al enfermo. Una diputada me dice, no, Andrónico Rodríguez está sanito, pero él no quiere ir. Pues es así este sujeto. No tiene
¿no? El valor, la valentía, la personalidad para tomar decisiones. Y así quiere ser presidente, imagínense. Así quiere ser presidente. O sea, se escapaba de los debates, o se hacía el enfermo o se desmayaba. Esa era la actitud cobarde de Andrónico Rodríguez. En las movilizaciones, ustedes le han visto encabezando alguna movilización, alguna marcha. Andrónico Rodríguez, no. Me llamaban algunos hermanos dirigentes del Trópico de Cochabamba y me decían, no, nunca estaba. Siempre estaba en otro lugar, pero aparecía para los momentos importantes, tardecito ya, para que le pongan la guirnalda, las misturas. Ya a manera de conclusión, cuando él convoca a la unidad, y le digo con total firmeza a Andrónico Rodríguez, tenemos que tener ética y moral para hablar de unidad. Usted hoy se quiere arrogar la representación de ser el gran hombre, el gran líder, de unificar al movimiento indígena. Hay que tener ética y moral para eso. ¿Cómo puede usted hablar de unidad cuando los miembros de su comparsa día y noche llamando a uno a otro dirigente con nombre y apellido? Humberto Claros, llamando a cada dirigente en las noches, día y noche. Abandonen a Evo, vengan con Andrónico. ¿Eso es hablar de unidad? Andrónico Rodríguez, usted está pretendiendo dividir a las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba a costa de su candidatura. ¿Eso es hablar de unidad? Y hoy quiere apoderarse el voto del evismo con su discurso, ¿no? De yunquerío. Oye, de yunquerío. Ayer, ¿no? De yunquerío al hermano Evo, que el hermano Evo. Cuando por detrás, como estos sumurucucus sabandijas, ¿no? Atacando por detrás, planificando por detrás, cizañando por detrás. Bueno, hemos intentado hacer una papeleta de sufragio. Seguramente se va a sortear, pero ¿en qué lugar le corresponderá para este Andrónico Rodríguez? ¿No? Hagamos de cuenta que es el día de la elección. Mientras no haya una decisión orgánica, este diputado no va a votar por vos, Andrónico Rodríguez. Aquí está, no voy a votar por vos. Y voy a recorrer los 9 departamentos del país para informar a nuestras organizaciones sociales de cómo usted traicionó al evismo, de cómo traicionó a las organizaciones sociales, de cómo los utilizó a las organizaciones sociales para llegar donde está. Silenciosamente traicionó. Yo voy a ir por los 9 departamentos. Es más, fin de semana, la próxima semana, ya voy a mandar a imprimir un libro. Y dentro de ese libro estoy explicando cómo usted ha traicionado al movimiento indígena. De cómo hoy usted habla de la corrupción cuando no hizo absolutamente nada contra la corrupción. Usted, Andrónico Rodríguez, cogobernó con Lucho Arce, le viabilizó su gestión de Lucho Arce, tenía sus reuniones oscuras pactadas con Lucho Arce y no dijo absolutamente nada. Y ayer cuestiona al gobierno de Lucho Arce. Por tanto, yo no voy a votar por usted, Andrónico Rodríguez, así de sencillo. Y voy a visitar los 9 departamentos del país para explicar de cómo usted traicionó al movimiento indígena. Por otro lado, no, me apena muchísimo y concluyo con esto. Andrónico Rodríguez tomó la decisión política de ser candidato a costa de la traición, a costa de la deslealtad, a costa de la inconsecuencia política. Si usted pretende que nosotros vayamos y votemos por usted, no va a suceder eso. Cualquier acuerdo para mí es en base a principios ideológicos programáticos. Nosotros no pactamos, no negociamos con la derecha jamás y no hacemos negocios turbios, señor Andrónico Rodríguez. Entonces, eso es cuanto queríamos informar, pero también, aprovechando la prensa, tenemos acá las instrucciones de las Fuerzas Armadas. Coronel Yerko Camacho ha planificado anoche a las 2 de la mañana para que todos los miembros de las Fuerzas Armadas en Cochabamba estén especie de acuartelamiento para salir en cualquier momento a
intervenir los puntos de bloqueo. Eso también es importante, señor Novillo, usted sabe, es abogado. Las Fuerzas Armadas, así por así, no pueden salir a las calles a reprimir con violencia, a disparar, si es que no existe una ley emitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional o a través de un decreto supremo. Hasta donde yo conozco no hay eso. Entonces, señor Novillo, medite bien, reflexione bien sobre lo que está intentando hacer. Tenemos acá 3 hojas, todas las instrucciones, ¿no?, de las Fuerzas Armadas. Eso es todo, por favor. Esas eran las palabras del diputado Héctor Arce, quien dice que Andrónico Rodríguez desprecia a los movimientos sociales y dice que planteó alejarse de Evo Morales hace 4 años atrás. El diputado Héctor Arce compartió unos audios que atribuye a Andrónico Rodríguez, en los que supuestamente habla de su distanciamiento de Evo Morales. El diputado Héctor Arce reveló este viernes unos audios que según él son de Andrónico Rodríguez y los puso a reproducir para que todos los medios de comunicación puedan escuchar. Según él, son pruebas del desprecio de Andrónico Rodríguez a los movimientos sociales que representan a las filas del evismo y que además de esto planificó distanciarse de Evo Morales ya hace 4 años atrás. Desde que asumió como presidente del Senado hace 4 años y medio, Andrónico Rodríguez comenzó a planificar de manera silenciosa su divorcio, su alejamiento del evismo, pero también de su base social, sostenía el diputado Héctor Arce en esta conferencia de prensa. En uno de los 13 registros de audios presentados por el legislador, supuestamente se escucha decir a Andrónico Rodríguez: tomando en cuenta que Lucho actúe de manera inteligente y estratégica contra Evo, yo me volviera no solamente vocero, sino defensor de Lucho. Aquí Andrónico Rodríguez dice que si Lucho hubiera actuado de manera inteligente y estratégica contra Evo, él se hubiera convertido no solo en su vocero, sino en su defensor de Lucho Arce, que aniquile a Evo Morales política y si era necesario físicamente, aseguraba el diputado evista Héctor Arce. En las otras 2 grabaciones atribuidas a Andrónico Rodríguez se alcanza a escuchar que el movimiento al socialismo no llegó a conquistar a la clase media y que solo se concentró en los sectores sociales. Lo que está expresando es su desprecio a los sindicatos. Está manifestando su desprecio al movimiento indígena. Dice: me puedo poner al lado de la oposición. Incluso hay un audio donde se escucha decir presuntamente a Andrónico Rodríguez: me puedo poner del lado de la oposición, igual puedo empezar a brillar. A Andrónico le han hecho creer que es el de los pitufitos o la Caperucita Roja, Blancanieves. Le han hecho creer que es un bombón, que es el hijo del pueblo, manifestaba el diputado Héctor Arce, quien aclaró que mientras no haya una resolución orgánica de apoyar a Andrónico Rodríguez, el diputado no votará por Andrónico Rodríguez. Esto en respuesta a la convocatoria a la unidad que hacía Andrónico Rodríguez después de conocer su habilitación para postular de las elecciones nacionales. ¿Qué opinan ustedes frente a estos audios que hoy atribuyen a Andrónico Rodríguez? ¿Creen posible que estos audios sean editados o finalmente es el propio Andrónico Rodríguez que realmente planificaba separarse de Evo Morales desde hace 4 años atrás? ¿Qué opinan ustedes de las palabras y el desprecio a las filas del movimiento al socialismo por parte de Andrónico Rodríguez? O incluso que valoró la posibilidad de postular del lado de la oposición. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.